Hola amigos, hoy les voy a traer un tema interesantísimo que es la plataforma de trading Dash Software. Dash, que sus siglas significan Direct Access Software, es una de las plataformas de trading más usadas en el mundo y es mi favorita por excelencia. Muchos de los brokers principales del mundo utilizan esta plataforma para proveerte un software de trading confiable. Otros brokers como Interactive Broker, en su momento TD Ameritrade, imagino que Charles Schwab lo hace ahora, te permiten integrar DAS a su servicio y usar DAS directamente como tu plataforma de trading. Hoy te vamos a hablar de un tutorial desde cero para que aprendas a configurar tu plataforma de DAS. Bueno, esto es la plataforma de DAS Trader en este lado combinada con TC2000. Vamos a hablar hoy de DAS. Para esto vamos a deshacernos de TC2000. Vamos a ver cómo se ve prácticamente la plataforma de DAS que uso habitualmente. Una de las primeras pantallas que yo utilizo, digamos que son las posiciones. Aquí podemos ajustar qué queremos en las columnas. Digamos que esto no lo necesito, esto tampoco, lo puedo guardar por ahí. Digamos que otra que pudiera utilizar es Positions con ellas cerradas. Y un resumen. La tengo por aquí. Yo le quito el título. Estas posiciones las ubico aquí. Igual le quito el título para aprovechar el espacio. Y luego, una de las cosas que uso es un Market Viewer, una especie de escáner que me permita ver los tickers que están activos durante el día. Digamos que los Nasdaq Gainers, y los ubico más o menos en la parte superior, en combinación con un top list. Este top list igual me permite ver cuáles tickers están activos, y ya lo último que me falta son mis órdenes, que son estas de aquí. Order list. Igual, de esto no es que necesito mucho espacio y lo podemos ubicar en esa área. Y ahí más o menos tenemos ubicado la primera parte. Luego lo que viene es el montage. El montage es lo que me permite buscar la acción, ver los precios, ver el nivel 1, poder hacer la parte de compra y venta, digamos PRTG, que es esta acción de aquí, o MNTS. Yo a esto puedo cambiarle el tipo de letras, cómo arreglo los colores, se pueden hacer muchísimas cosas con esto. A mí me gusta, por ejemplo, unas letras en negritas, ahí las tenemos. A esto le agrego un time and sale, se lo coloco al lado, y para que me salga el mismo, las órdenes o el libro de órdenes que va ocurriendo, lo pongo aquí al lado. Entonces aquí en el montage vemos el nivel 2, que es el conjunto, el grupo de órdenes que definen la acción del precio. Tenemos el time in sales, donde la vemos cada orden por detallado a medida que van ocurriendo. Vemos la cantidad de acciones que podemos comprar, el precio al cual queremos comprar. Vemos aquí el router por el cual queremos enviar nuestra orden, el tipo de orden. Podemos ver la información de la cuenta, podemos decidir si comprarlas por aquí, venderlas y un sinnúmero de opciones más. Y podemos ver información como el VWAP y un sinnúmero más de detalles, como el precio máximo que alcanzó, el precio mínimo, el de apertura. En la descripción de este video siempre te voy a dejar contenido para que puedas aprender en profundidad y mejorar tu forma de operar en los mercados de small caps. Te invito a que lo busques al final de este video. Otra cosa que podemos agregar es el reloj. Lo buscamos en Tools, lo configuramos. A mí me gusta el color verde en las letras y un background negro, algo así. Y lo ubicamos en esta zona de aquí. Y por último sería el account, que aquí veríamos la información de las dos cuentas que DAS te ofrece, que es tu cuenta principal y tu cuenta demo. En este caso de aquí, la cuenta principal la ubica por lo general en la parte superior y el demo debajo. Igual lo podemos ajustar a nuestra preferencia, le podemos quitar el title
y quedaría más o menos de esta forma. Digamos que quisiéramos trabajar con un gráfico, los cuales no lo tenemos ahí todavía. Nos vamos aquí a la opción de quotes, seleccionamos chart, vamos a ajustarlo un poquito para colocarlo en esta área de la pantalla. Si queremos utilizar la información del montage, simplemente arrastramos el ancla hacia el chart y ahí estamos viendo la información de PRTG. Digamos que queremos quitarle esa regla que a mí no me gusta para nada. Buscamos aquí Show Ruler, le quitamos eso, información del estudio, vamos a dejarla, aunque no estamos usando ninguno todavía. Y por ahora vamos a dejar eso así. Igual tenemos que hacer lo mismo en esta de aquí, área del chart, quitamos la regla y perfecto. Digamos que queremos agregar un estudio, le damos a Studio Config, agregamos el VWAP. Digamos que queremos agregar el VWAP, vamos a tener que buscarlo aquí en la lista. Ahí está, le damos OK, tenemos esa línea ahí. Vamos a poner una línea punteada amarilla, que es básicamente como a nosotros nos gusta, y ahí está. VWAP se ubica en 6.43 y es prácticamente la zona en la que lo tenemos por ahí. Si queremos agregar otro estudio, simplemente buscamos, por ejemplo, Moving Average, agregar y colocamos la información que queremos de ese Moving Average. Por ejemplo, aquí está el Moving Average del 9, Line Settings. Vamos a ponerle un 2 aquí, el color es el gris. Y ya, ahí está el Moving Average del 9. Y eso lo podemos hacer para cada indicador que queramos agregar en nuestro gráfico. Si queremos agregar una línea horizontal o una línea de tendencia, bueno, podemos venir aquí, línea horizontal, la trazamos ahí, podemos cambiarle el color a nuestro gusto en caso de que queramos que la línea sea naranja o punteada y demás. Ahí está punteada, en vez de blanca vamos a decir que sea naranja. Y así podemos más o menos ubicar nuestras líneas y otro número de cosas. Una de las cosas más importantes que no te pueden faltar son los hotkeys. Los hotkeys son combinaciones de teclas que te permiten hacer ciertas cosas. Sin tener que yo venir aquí y seleccionar el tiempo del gráfico, yo puedo darle a F1 y me pone un gráfico de 1 minuto. Si le doy a F2 es de 5 minutos. Si por casualidad yo aquí quisiera comprar 100 acciones, solamente tengo que teclear una tecla. Por ejemplo, si yo le doy Shift F, me va a poner la cantidad de acciones que puedo seleccionar en el precio del ask con un offset de 5. Y en este caso, con la cuenta que tengo, con el buying power que tengo, puedo comprar 400 acciones de esta acción. No me está dando margen, sino que estoy usando todo mi capital completo. Bueno, yo tengo una serie de hotkeys que utilizo, que por ejemplo, Shift 1 son comprar 100 acciones, Shift 2 200, Shift 6 serían 1000. Yo uso, por ejemplo, para vender en el ask, yo lo tengo por separado, pero también tengo full position, half position. En el ask como en el bid, tengo una tecla de pánico para salirme. Déjenme en sus comentarios si quieren que le comparta mi lista de hotkeys. Esto es parte de lo que le proveemos a la gente que conmigo toma los cursos a través de la escuela de Hablemos de Mercados. Tanto el layout del setup como mis hotkeys y el layout completo que utilizo, se los comparto. Entonces, básicamente, si quieres agregar automontage, es el mismo proceso. Si quieres agregar otro gráfico, es el mismo proceso, simplemente es cuestión de ubicarlo en tu pantalla de trabajo del desktop de Dash Trading Software. Esto es un poquito para que puedas iniciar con Dash y tener las ideas principales de cómo configurarlo de una manera práctica y sencilla. En la tarjeta de final te voy a dejar el video donde muestro las herramientas que acompañan al broker y a tu plataforma de trading, con las cuales puedes tener las herramientas ideales para tener una operativa más efectiva. Te invito a que al final de este video veas el video de las 5 herramientas que pueden cambiar tu operativa. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Déjame un comentario, dale a la manito arriba si te gustó este video y compártelo con amigos y familiares. Recuerda que Hablemos de Mercados es un canal diseñado con el objetivo de que aprendamos juntos de trading. Mi nombre es Manuel